Muy buenas noches, hermanos que nos siguen y nos escuchan a través de Fe TV, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche está con nosotros y con usted nuestro hermano Pablo. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo está, doctor? Un placer verte. Y les tenemos esta noche un temita que nosotros anteriormente no habíamos preparado para esta época porque nos vamos encerrando ya en el aspecto de Navidad, pero que creemos que es muy importante para todos nosotros, incluyéndonos nosotros mismos en el movimiento apostólico Semper Gaudens. Vamos a hablar del Adviento, explicar qué es el Adviento, sus tradiciones, su historia, el sentido del Adviento que todo católico debe conocer. Antes de comenzar, nos vamos a poner, Pablo, en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida, por la oportunidad de estar aquí para hablar acerca de tu venida, de tu primera venida cuando naciste, viniste a salvarnos, y también que lo que esperamos, tu segunda venida cuando vas a venir a redimir al mundo una vez para siempre, y queremos estar contados en el rebaño, en tu rebaño. Queremos seguirte, seguir tus mandamientos, seguir tu voluntad, siempre guiados de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, que ustedes pueden seguirnos a través de las redes sociales como @sempergaudens. También pueden escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com o entrar a nuestra página web www.sempergauden.org. Desde el comienzo del programa, por tratarse de este tema, pues nos pueden escribir al 6615-7538, sus mensajes los leeremos al final, o en la segunda parte pueden llamar entonces al teléfono de el canal, el 230-1955. Los dos le van a aparecer allí en la pantalla para que los recuerden. Hermanos, la Navidad es la fiesta con la cual la Iglesia Cristiana Católica comienza su calendario litúrgico, su calendario anual. Y es tan importante esta fiesta de la Natividad del Señor, que la Iglesia ha dispuesto desde hace ya muchos siglos el hecho de que haya una preparación para esto, ¿no? Y preparación por el hecho de que nosotros vamos a celebrar, ¿qué cosa? Vamos a rememorar, a recordar la primera llegada de nuestro Señor a estar con nosotros. Y este periodo de preparación se llama Adviento. Adviento, señor director, la primera lámina, por favor. Adviento quiere decir la llegada, la venida ¿de quién? La llegada, la venida del Señor Jesús. Por eso es que ello, gracias, señor director, por eso es que ello implica, ¿qué cosa? Implica preparación. Cuando nosotros estamos en Navidad, nosotros nos preocupamos de qué regalos, qué comida, qué vamos a vestir, a quién vamos a invitar, y nos olvidamos precisamente de que el centro de la Navidad es el Señor Jesús. Cuando nosotros nos invitan a una fiesta, si nosotros nos preparamos de antemano para ella, ¿no? Si nos invitan a una boda, si nos invitan a un 15 años, pues la señora semanas antes están preparándose que la ropa que se van a poner y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa con la Navidad? Pues es exactamente lo mismo. Es la llegada del Señor Jesús. Es por eso que es importante que todos nos preparemos. A nivel de la iglesia, pues la iglesia se prepara con las 4 semanas previas al nacimiento del Señor Jesús, a la llegada de la Navidad, que es el periodo de Adviento o preparación de llegada. A nivel de la familia también nosotros tenemos que prepararnos, recordar que Adviento implica sacrificio, oración,
penitencia, caridad, porque ¿qué es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros? Que dediquemos nuestra vida a Él. ¿Y cómo vamos a recibirlo si nosotros no estamos preparados? Entonces, de este tema es que vamos a ir desarrollándolo poco a poco con la ayuda de nuestro hermano Pablo, que está aquí con nosotros. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar, Pablo, sobre la historia del Adviento y el significado del Adviento. Sí, como usted bien dijo, la palabra Adviento viene del latín adventus, que es venida. Es la venida porque celebramos la venida del Señor. Y aquí es donde vamos a entrar ahora un poquito en el contexto de eso que significa. El nacimiento de nuestro Señor Jesús es la venida, la encarnación de Dios, que es un acontecimiento que tenemos, y esta es la parte de defensa de la fe, porque tenemos que defenderlo hoy en día. La encarnación es básicamente el centro del cristianismo, la encarnación del Hijo de Dios que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. ¿Okay? Es una cosa tan trascendente que para poder comprender el cristianismo hay que entender esto muy bien. Muchos de los problemas que hay precisamente con muchos hermanos separados es que no entienden, no se comprende bien porque es un misterio, pero el Señor nos da ciertas cosas que podemos comprender, comenzando con la relación de la Virgen María en este misterio, que podemos hablar un poquito más de eso. Pero lo que les quiero explicar es que la encarnación, la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, que es la Navidad, el nacimiento, Dios se hace un bebé indefenso que entra al mundo. Imagínense, como decimos en buen panameño, ese fue un golazo que le metió al diablo, porque el diablo nunca pensó que él iba a venir en un pesebre sin que nadie... De una forma tan humilde. De una forma tan humilde. Sí. El diablo pensó que estaba buscando algún palacio, algún poderoso, pero el Señor entra de esa forma. Y desde ese momento ya es un ejemplo. Se presenta en un pesebre como comida para el pueblo, porque allí es donde comían los animales. Se presenta en Belén, que significa la casa del pan. Él es el pan bajado del cielo. Y se presenta como alimento para el mundo. Claro, en el lugar donde están los pastores que cuidaban ¿cómo se llama? Los corderitos que se sacrificaban en el templo. Y él nace ahí como un cordero también. O sea, todo este significado que tiene la Navidad y es tan rico cuando uno profundiza teológicamente y bíblicamente, ¿no? De lo que dice la Sagrada Escritura, la tradición. Y por eso la iglesia lo celebra, para prepararnos a esta venida. Claro, la primera venida, la encarnación, el nacimiento del Señor Jesús, hace 2000 años, eso ya pasó. Claro, que eso sería lo del Adviento histórico. Exacto, ¿no? Entonces es la parte... Será la parte del significado del Adviento, que es la lámina que el director nos va a poner allí enseguida. Exactamente, es la parte histórica, ¿no? Que estamos hablando del Adviento histórico. Obviamente, el Adviento es la preparación a la venida del Señor, pero ya esa venida pasó. Entonces, ya eso es como ya no va a pasar de nuevo. Porque el Señor entra en la historia. El Señor se hace parte entra en su creación. O sea, es un misterio, por eso lo digo, que no es tan fácil como, creo que lo hemos mundanizado, ¿no? La Navidad, claro, hay que el Niño Dios y eso. Y hay cristianos hoy en día que me duele, que rechazan la Navidad como si fuera algo malo, celebrar el nacimiento del Señor. O sea, se pone la gente a pelear qué fecha fue y eso no tiene sentido. O sea, tenemos que ver el sentido, porque eso es lo que la iglesia celebra. Claro, que es el significado del Adviento. Estamos hablando ahorita del Adviento histórico y pasamos, señor director, nos vuelve a poner la lámina, por favor, del significado del Adviento, eso. Ahora vemos el Adviento místico. El Adviento místico. ¿Qué es el Adviento místico? Precisamente es qué significa, que quizás elaborar un poquito más en lo que estaba diciendo. Estamos esperando la venida del Señor. Y Él va a venir nuevamente. Y ahora vamos a hablar de la parte escatológica. Pero místicamente... que es la parte moral. La parte moral, la parte de lo que concierne a nuestra alma. Claro, como claro. Dios ve nuestra alma. Usted va a invitar a alguien ese día de Navidad a su casa. ¿Qué es lo primero que usted hace? Si tiene 20 invitados, agarra la escoba, limpia todo. ¿Verdad? Limpia los muebles, limpia la mesa, sacan la basura, que la casa esté bonita para que haya una buena celebración. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de Adviento místico? Preparar nuestra alma. Y eso es lo que nos llama la iglesia. Volvemos a los sacramentos. El Adviento ya se convierte en un periodo de preparación
desde el punto de vista místico. Entonces tenemos que preparar nuestra alma para, la iglesia nos lo recuerda, para recibir la llegada del Señor. Sí. Y la parte escatológica, que es la que más te gusta. Y la parte, sí, porque nuevamente la lámina, señor director, para que nos vayan siguiendo. Sí, estamos hablando del significado del Adviento. Ya Pablo explicó la parte histórica, la parte mística, ahora viene el Adviento escatológico. Claro, la parte escatológica es que estamos esperando la venida del Señor. Y recuerden en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor asciende al cielo, los ángeles le dicen a los galileos, así mismo como a los apóstoles que le dice Galileo, así mismo como Él subió al cielo, un día Él va a regresar con todo su poder y toda su gloria, y ya vemos otros pasajes para juzgar a los vivos, a los muertos, a separar a los buenos de los malos y a hacer el juicio. El Señor va a regresar, no sabemos cuándo, esa es su segunda venida. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista del Adviento escatológico, eso es lo que los cristianos católicos celebramos o debemos estar anuentes de, que no solamente es la primera venida del Señor Jesús en su encarnación, sino que el Señor va a venir nuevamente. Y eso es algo que es muy importante. Siempre yo tenía un tío, doctor, que decía, no hay nada mejor para el ser humano que estar en gracia de Dios. Siempre recuerdo ese dicho. Entonces tenemos que estar en gracia de Dios. Claro. Porque no sabemos, número uno, si vamos a encontrarnos con el Señor. Ni quiera Dios, uno cruza la calle o le da un infarto y ya vamos a tener que darte nuestro testimonio de nuestro amor o falta de amor al Señor el día que morimos, en nuestro juicio personal. O si el Señor viene mañana en su segunda venida, que ya sería el juicio escatológico, claro, tenemos que estar preparados. Entonces la Navidad, el Adviento, la iglesia nos prepara para este momento, para que siempre estemos así. Por eso recuerdo lo que decía el tío. Hay que estar en gracia de Dios siempre, porque siempre estamos, nunca sabemos cuándo vamos a encontrarnos con el Señor, que es nuestra esperanza. Tenemos que estar en gracia para poder ser parte de... Estar preparados. Estar preparados. Entonces, tenemos que irnos a confesar, tenemos que ir a comulgar, tenemos que ir a misa, que muchas veces la gente se le olvida. Y si estamos alejados de la misa, es un momento para regresar. Claro. O sea, el Señor siempre nos va a esperar con los brazos abiertos. Entonces, eso es lo que nos recuerda la iglesia, que este es un momento bueno, ya que estamos celebrando su primera venida, estar preparados para su segunda venida en cualquier momento, tener nuestra casa en orden, nuestra alma, que es nuestra casa interna, el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, tenerlo siempre preparado para esa esperanza que tenemos de nuestro encuentro con el Señor. Sí. En cuanto al espíritu del Adviento, ¿verdad? Nosotros debemos tomar en consideración que el Adviento tiene dos naturalezas. La primera de las naturalezas es precisamente recordarnos la primera venida del Señor, es decir, la Navidad o la Natividad del Señor. Y es en lo que en primera instancia se centra lo del Adviento. Pero también esto lleva una segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque al prepararnos, nosotros, como ya lo ha explicado Pablo, desde el punto de vista espiritual, ¿no? A través de la oración, a través del sacrificio, a través de la confesión para estar en gracia con Dios, pues eso nos lleva también a comenzar a pensar, ¿no? ¿En qué? En la parucía, o sea, la segunda venida del Señor, y es la segunda naturaleza del Adviento. Pues, o sea, que no nos quedamos con la primera venida del Señor, que es la Natividad, sino que también nosotros nos estamos preparando a su vez para la segunda venida del Señor, que no sabemos cuándo es. Pues perfectamente puede coincidir, ¿por qué no?, con la Navidad, la segunda llegada de Él, y debemos estar preparados. Entonces, esto es parte del espíritu de Adviento. Si bien el Adviento, como ya hemos señalado, pues es el periodo de las 4 semanas previas a la Navidad, eso también implica que debe ser una temporada especial de sacrificio, una temporada especial de oración, de meditación, de prepararnos no solamente física, sino también espiritualmente, para nuevamente vivir ese hecho que pasó ya hace más de 2000 años, pero que renovamos interiormente, que es la llegada de Él.
del Señor Jesús. En ese sentido, ¿no? Benedicto XVI, señor director, si nos pone la siguiente lámina, Benedicto XVI nos dice: los cristianos adoptaron la palabra Adviento para expresar su relación con Jesucristo. Jesús es el Rey que ha entrado en esta pobre provincia denominada Tierra para visitar a todos. Invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en Él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica. Entonces, si nosotros repasamos esto que plantea Benedicto XVI, ¿no? Nos habla de que Adviento, pues en primera instancia, va a conectarnos directamente con el Señor Jesús, nuestra relación con el Señor Jesús, que es el Rey que viene. Sí, estamos esperando la llegada del Rey. Esto es lo que quiere decir Adviento, como ya lo hemos expresado. Y si nosotros esperamos la llegada del Rey, pues eso implica también que tenemos que prepararnos para ello. También Benedicto XVI, la siguiente lámina, señor director, tiene otra cosa que decirnos con relación al Adviento. Dice: Dios está aquí. Miren qué exacto y qué preciso esta expresión de Benedicto XVI. Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. Y esto nos agrada mucho lo que plantea esto Pablo, por el hecho de que hay algunos hermanos esperados que critican a la Iglesia Cristiana Católica porque anualmente celebramos la Natividad del Señor. Y no dicen, bueno, pero si ya Él nació, ¿por qué la Iglesia lo sigue celebrando? Pues simplemente porque nosotros, si ya nacimos, celebramos todos los años que cumplimos. Nuestro cumpleaños. Entonces, eso tiene una razón de ser. Y nosotros celebramos la Natividad del Señor siendo consciente que el Señor nació ya hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero que Él vuelve a renacer con nosotros en este periodo. Entonces, por eso es que Benedicto XVI dice que Él no se ha ido, que Él está con nosotros porque Él nos los prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta su segunda venida. Entonces, ¿cómo enlaza esto con el Adviento? Pues si nosotros somos conscientes que Él está aquí con nosotros y que Él renace ese hecho de su nacimiento, entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese hecho, y no solamente prepararnos porque es Adviento, es que esa es la actitud que nosotros debemos tener permanentemente, porque nosotros no sabemos cuándo va a ser la segunda venida. Esto es lo importante de este hecho. Vamos a ir a un breve cambio y ya vamos a regresar nuevamente con ustedes con este interesante tema del Adviento. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Católico Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens, hablando esta noche sobre el Adviento. Desde ya, ahora sí los invitamos a que puedan participar con nosotros, llamando a los teléfonos que van a aparecer en pantalla, ¿verdad? Escribiendo, ¿no? Sí, y pueden escribirnos al 6615-7538 o llamar al 230-1955, 230-1955 desde ya. Queremos aprovechar para enviar un saludo, porque ya se lo había prometido, que no es nuestra costumbre en el programa, pero la verdad es que ya lleva varias semanas pidiendo que lo saludemos y se nos había pasado al hermano Dagoberto Vitola hasta Colón.
que nos pidió que lo saludáramos. Ya lo complacimos. No es nuestra costumbre, por favor, no nos Pero es como pidan que lo saludemos. El pasaje de la viuda que le dice al juez sí, exacto, hasta que ya, entonces ya. Hermano Dagoberto, su saludo. Bien, entonces, Pablo, vamos a hablar un poquito estamos hablando del Adviento, pero ustedes saben cuáles son los personajes del Adviento. Estoy segurísimo que no lo saben. Pablo se los va a explicar. No, claro que tienen que saber algunos. Si no se lo saben, entonces... sí, vamos, señor director, si pone la siguiente lámina para ver los personajes del Adviento. Los personajes del Adviento, aquí vemos al profeta Isaías. Nada más para darles un detalle de las lecturas de este año, las lecturas bíblicas del tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del libro de Isaías. Generalmente la primera lectura en la misa, que aunque también hay otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento. En las lecturas semanales, Isaías aparece 15 veces en este periodo de Adviento. O sea, 15 días vamos a estar leyendo y nosotros invitamos a la gente que lea el Evangelio del día con las lecturas del día. Claro. Porque ahí están todas las lecturas y la Iglesia Universal lee de una forma ordenada y con este sentido, ¿no, señor director? Si vamos a la próxima, a la misma lámina, porque no hemos terminado. Estamos apenas con el profeta Isaías, pero también María de Nazaret, nuestra querida Madre la Virgen María, y su esposo José. Eso asumo, doctor, que la gente tiene que saber que son parte muy importante. Las estrellas. Sí. Claro, porque ellos fueron los primeros, o sea, ellos fueron los que trabajaron en el primer advenimiento del Señor. O sea, que avanzaron por el desierto por allá cuando iban al censo a Belén y buscaron posada y no encontraron. Señor director, la misma lámina, que todavía estamos ahí. Así que tienen que saber María y su esposo José. También tenemos que ver, miren esto, Juan el Bautista, auténtico prototipo del Adviento. Pero Juan el Bautista, en ese momento era un bebé, tenía, ¿qué? 5 meses. Claro. Estaba chiquitito. Pero 30 años después, él estaba anunciando la venida de otro muchísimo más grande que él. Infinitamente más grande que él. Entonces él anuncia a nuestro Señor. Mire que ya dice como hacen en Chitré, que sí. San Juan que es así, ¿no? Muchas veces en arte anunciar ese es el Mesías, ese es el Mesías. Entonces es una figura importantísima en el Adviento, a pesar de que nadie se acuerda de San Juan Bautista para el tiempo de Navidad. Sí, y precisamente ese es el paralelismo que hace la Iglesia, porque San Juan Bautista prepara el camino para la llegada del Señor Jesús. Exactamente. Y San Juan Bautista por eso representa el Adviento, ¿verdad? Porque el Adviento es la preparación de nosotros mismos para celebrar lo que ya pasó hace más de 2000 siglos, pero que seguimos rememorando, que es la llegada del Señor Jesús. 20 siglos, 2000 años. 20 siglos, perdón, no tanto, me pasé mucho. Doctor, y el mensaje de San Juan Bautista era arrepentimiento. Claro. Era el mismo mensaje, lo que enseña la Iglesia. Sí. Que ese Adviento es penitencia, penitencia. Por eso de ahí extraen el sentido del Adviento. Claro. Y por eso es que San Juan Bautista es una de las estrellas del Adviento. De las estrellas olvidadas, desgraciadamente. Por eso tenemos que acordarnos de San Juan Bautista y su papel. El mensaje de San Juan Bautista es el mensaje de la Iglesia para el tiempo de Adviento. Para el tiempo de Adviento. Exactamente el mismo. Prepararnos para la venida del Mesías. Claro, es exactamente el mismo. Entonces, y él practicaba un bautismo del Antiguo Testamento que era un ritual de limpieza, que es una prefigura del bautismo. Claro, que igual es una preparación. Que es una preparación, limpieza. Sí. Entonces ahí nosotros ahora podemos irnos a confesar. Y voy a repetir para eso porque... limpiar nuestra alma, claro, prepararla también, dar en gracia. Exactamente. O sea que por eso es que es importante también recordar la figura de San Juan Bautista, que simboliza el Adviento por el mensaje que él nos llevó. Exacto. ¿Verdad? Y también vamos a ver ahora el esquema del Adviento de este año, 2019, al orden de, como dije, de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Todos los católicos leemos los mismos pasajes en las misas. Entonces, señor director, si vamos a la primera, vemos aquí en el primer domingo vemos que durante esta primera semana las lecturas bíblicas y la predicación son una invitación guiada por las palabras del Evangelio. Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento.
es necesario preparar nuestra reconciliación con nuestros hermanos y acudir al sacramento de la confesión. Pero fíjense, miren qué lindas estas lecturas, cómo nos van guiando. Pero tenemos que ir a misa, doctor, para poder que la gente aproveche toda esta información, toda esta enseñanza que nos da la iglesia. Y si no nos preparamos, ¿cómo vamos a recibir? El Señor nos va a encontrar con la casa sucia, como estábamos diciendo, exacto, ¿verdad? Con nuestra alma sucia. La misma lámina, señor director, vamos al segundo domingo. En el segundo domingo, durante la segunda semana, valga la redundancia porque ese es el orden, ¿no? La liturgia nos invita a reflexionar con la exhortación de San Juan Bautista, y nos vamos a acordar de San Juan Bautista. Preparen el camino, Jesús llega. Debemos buscar la reconciliación con Dios para poder preparar nuestro propio camino. Aquí volvemos al mismo tema, que es la preparación, la reconciliación con el Señor. Ahora sí vamos a la tercera lámina, señor director. El tercer domingo, para los que vamos a misa todos los domingos, la liturgia de Adviento nos invita a recordar la figura de la Virgen María, quien se prepara para ser la madre de Jesús y que además está dispuesta a ayudar y a servir a quien la necesite. El Evangelio nos relata la visita de María a su prima Isabel y nos invita a repetir sus palabras. ¿Quién soy yo? Las palabras de su prima. De la prima. Sí. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Miren esto, ya sabían. Claro. El Espíritu Santo les había revelado esto, que venía el Señor en la carne, encarnado. Así es. Un misterio increíble. Vamos a la misma lámina, señor director, porque todavía falta el cuarto domingo. Recuerden, son cuatro semanas antes de la Navidad. El cuarto domingo, las lecturas bíblicas y la predicación están dirigidas a la disposición de la Virgen María ante el nacimiento de su Hijo y nos invitan a aprender de María y a aceptar a Cristo, que es la luz del mundo. Debemos vivir en la armonía, la fraternidad, la alegría que la celebración de la Navidad representa, con el propósito de aceptar a Jesús en nuestros corazones, tanto individualmente como familia y como comunidad. Otro mensaje maravilloso de preparación para recibir para la llegada del Mesías. Todavía no hemos llegado a Navidad y eso es lo bonito. Claro. Cómo la iglesia nos va preparando litúrgicamente para llegar a esto. Y todo bíblico, todo es la historia que ha sido revelada, o sea, que se narra y que revela estos acontecimientos que cambiaron la historia para siempre. Sí, y enfatizar lo que se planteaba en la segunda semana, que ya lo hemos nosotros señalado. Sí, el papel de San Juan Bautista, ¿no? que nos dice que preparen el camino, que Jesús llega. Y eso es el centro preciso de lo que es el Adviento, o sea, la llegada, la venida, que es lo que quiere decir Adviento, de Adventus en latín. Y en la Biblia no habla nada de que San Juan Bautista andaba por el mall comprando regalos y comprando, y no tiene nada de malo. Claro. Nada, podemos regalarnos cosas. Claro, ¿cómo se dice? Con cierta, tampoco vamos a gastar un pocotón de plata que necesitamos para cosas más importantes. Y tener una buena cena, todo eso es bonito, pero en el contexto que va, no perder ese norte, como usted bien dijo, que es nuestro Señor Jesús y su venida. No perder esto, que es lo importante. Eso es lo importante. Sí, bueno, entonces ya hemos revisado con ustedes qué es lo que la iglesia tiene para cada semana. Y es bueno que ustedes lo recuerden, porque cuando van a la misa los domingos, pues se van a encontrar con esto. Pero es que ese es el tema de la semana. Recuerden que son 4 semanas, ¿no? Y si bien el domingo van a encontrar lecturas específicas de cada una de estas 4 facetas del desarrollo o de la preparación del Adviento para la llegada del Señor Jesús, si usted va a misa en la semana, pues van a encontrar que durante toda esa semana, por ejemplo la segunda semana, ¿no? Se va a hablar sobre San Juan Bautista y su mensaje de preparen el camino que Jesús llega durante toda esta semana. Por eso es que si nosotros queremos prepararnos adecuadamente, pues es mandatorio asistir a misa cada domingo, como Pablo lo ha señalado. Pero también, si nosotros no podemos asistir a misa en la semana, pues consiga su hojita semilla donde están las lecturas de la semana y siga día a día
¿sí?, el desarrollo de la preparación desde el punto de vista ahora de las lecturas bíblicas, de nuestra preparación para llegar a la natividad. Bien, entonces le recomendamos esto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra parte que de pronto es un poquito más familiar para ustedes, que son los símbolos y tradiciones del Adviento. Símbolos y tradiciones del Adviento. El primer símbolo es la corona de Adviento. Entonces, esto es lo que todos nosotros, o casi todos nosotros conocemos. Me pregunto yo, ¿cuántos tendrán en su casa la corona de Adviento? De la corona de Adviento, señor director, si nos pone la lámina y nos la mantiene ahí, porque vamos a ir leyendo rapidito por cuestión de tiempo los diferentes símbolos y tradiciones, pero vamos a explicar el más conocido, que no es el único, como lo pueden ver allí, porque allá hay 6, ¿sí?, es la corona de Adviento. Unas palabras con relación a la corona de Adviento. En primera instancia, ¿por qué tiene esa forma circular? Pues la forma circular de la corona de Adviento lo que quiere decir que el Señor es el principio y el fin de todas las cosas, especialmente de nuestras vidas, porque el círculo es la figura perfecta, porque no tiene ni principio ni tiene fin. Por eso es que el Señor es el principio y el fin. El alfa y omega. Sí, el alfa y la omega. Entonces ella está adornada con hojas de diferente naturaleza, pero color verde. ¿Y por qué el verde? Porque el verde va a representar la vida del Señor Jesús con nosotros, la esperanza de nuestra salvación. Después con esto vienen las velas, las 3 velas moradas que se van encendiendo sucesivamente los 2 primeros domingos de mes, porque el tercer domingo se enciende la vela rosada, ¿verdad? Porque el morado, que es el color del Adviento, pues representa, ¿qué cosa? Representa sacrificio, representa penitencia, representa arrepentimiento y representa oración. De allí entonces el color de las velas. El tercer domingo se enciende entonces la vela rosada, llamado el domingo de Gaudete, porque esto va a representar ya la alegría que sentimos nosotros, los cristianos católicos, de la cercanía ya de la natividad del Señor, o sea, de rememorar el nacimiento del Señor hace 20 siglos. Hace 20 siglos. Y la luz de cada una de las velas cuando se enciende, pues representa que el Señor es la luz del mundo. El Señor es la luz de todos nosotros, el Señor es la luz que nos ilumina interiormente. Y esta sucesión de encendido de las velas poco a poco durante la semana, pues el simbolismo quiere decir que la luz del Señor que llega en Navidad se va acercando poco a poco, ¿no?, hasta iluminar totalmente en Navidad la vida de todos nosotros. Entonces, los invitamos a que en cada uno de los hogares pues hagan su corona de Adviento, no solamente por el significado, sino por el hecho de que es una actividad familiar que va a reunir en torno a la mesa a los más jóvenes, a los de mediana edad, a los más viejos, preparándonos todos para la celebración del Señor. Y es importante porque la fe se transmite, la fe no cae del cielo, o sea, la fe de los niños hay que enseñársela. Y esas son buenas claro, formas de enseñarle la fe a los niños. Eso mismo. Sí, y también irle ya quitando ese velo de que Navidad quiere decir regalos, dulce, comida y todo lo demás, sino irlo preparando desde el punto de vista espiritual, a la edad que tengan ellos, obviamente, para que ellos entiendan el porqué de la Navidad. Vamos a ir rapidito a leer las otras tradiciones. Sí, la segunda son las velas de Adviento, ya hemos conversado de ello, ¿no? El árbol de Jesé y el árbol que da vida es más o menos lo mismo, son formas en algunas regiones católicas, México sobre todo, ¿no?, que se colocan símbolos
en un arbolito para ir representando los días que van pasando del Adviento. Igual en la casa de Adviento o calendario de Adviento es el mismo sentido, y tener entonces el pesebre, que es la escena de Navidad. Serían entonces lo que se puede decir. En la siguiente lámina, Pablo nos va a hablar rapidito sobre las partes del Adviento, que son 2 partes. Sí, desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter teologal, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. Y la segunda parte siendo desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, que es la llamada Semana Santa de la Navidad, y se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia de la Navidad. Entonces aquí vemos estas 2 partes del Adviento, lo que hablamos. La primera parte para ver la parte escatológica, ¿no? Como habíamos dicho, la parte escatológica viendo lo que esperamos ahora, porque ya la Navidad no va a pasar de nuevo. Ya la Navidad pasó desde el punto de vista histórico, como explicamos. Pero la segunda venida, que es la realidad escatológica de la segunda venida del Señor Jesús, que va a venir al final de los tiempos, esa es nuestra esperanza, hermanos. Y por eso es que todo esto tiene que tener esta relación, y por eso la iglesia lo relaciona. Porque si no tenemos la esperanza en esa venida, de nada nos sirve creer. Vamos a leer rapidito, pues ya se nos agotó el tiempo, pero un par de mensajes que lo hemos prometido. El primero de ellos: gracias por desarrollar el tema del Adviento, muy interesante. Otro hermano dice: hola, buen tema, los esperados nos atacan que diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesús. ¿Cómo responder a este argumento? Pues bueno, ya lo hemos comentado, no se sabe exactamente en qué momento del año nació el Señor Jesús. Pero eso no es lo importante es que Él nazca dentro de nosotros. Y sí es, cuando hacemos el programa de Apologética de Navidad podemos traer esa información. Claro, sí. Porque entonces, sí es. Sí, entonces ahí vamos a conversar en el cuarto miércoles del mes, que es el tema de Navidad. Entonces nos pone atención y vamos a hablarle con más en detalle de esto. Bueno, ya se acabó el programa. Pablo, ya nos están diciendo que se acabó el programa. Así que, hermanos, no nos queda más que decirles que tengan una semana siempre alegres en el Señor.